Hola, buenas tardes. Doctorita, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas tardes, están? doctora. Eh, Vamos a hacer una clase rápida. Creo que tienen examen ahora. Sí, doctor. Sí, a los Ya, Sí, entonces doctora. vamos a empezar con nuestro tema, ¿ya? El tema de hoy es un tema muy bonito. Es un tema que lo vamos a ver todos los días, lo van a ver todos los días de su vida. Es un tema sencillo, así que presten atención. Vamos a hablar de lo que es la injuria renal aguda. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Ya. Entonces, como definición, vamos a decir que la injuria renal aguda es un síndrome clínico caracterizado por el deterioro brusco de la función renal. Es la disminución del filtrado glomerular y conduce a la acumulación de productos de desecho nitrogenados en el plasma. La definición, pueden encontrar ustedes injuria renal aguda, fracaso renal agudo, antes la llamábamos insuficiencia renal aguda, pero con el pasar del tiempo han ido cambiando las definiciones, porque como insuficiencia renal aguda, sin embargo, que se lo encuentra así en el CIE-10, que es el libro de los diagnósticos a nivel internacional, pero la terminología correcta es injuria renal aguda o fracaso renal agudo, porque estamos hablando de algo, del momento de algo menor de 3 meses y que no es una insuficiencia como tal, porque puede ser reversible. Entonces, podríamos decirse que son sinónimos: injuria, fracaso, insuficiencia también, pero ya no se utiliza ese término, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es injuria renal aguda. Y existen, como ustedes saben, diferentes grupos que se dedican al estudio de lo que es las enfermedades del riñón, como el grupo AKI y el grupo KDIGO. Para ellos la definen como un aumento de la creatinina sérica mayor a 0,3 miligramos por decilitro que ocurre en 48 horas. O un aumento del 50% del valor basal que ocurre en los 7 días previos. O una oliguria menor a 0,5 ml kilogramos hora por al menos 6 horas. ¿No ve? Entonces, creatinina sérica es a un valor que siempre lo pedimos, como les digo, de rutina. Entonces, tenemos que saber o verificar, generalmente, si un paciente está internado, cada 48 horas estos parámetros. Aumento del 50%. Esto lo vamos a saber generalmente, por ejemplo, en medicina interna tenemos muchos pacientes que son crónicos, entonces casi a todos ya los conocemos y sabemos más o menos. Ustedes van a aprender a tener en mente también los valores de sus pacientes, saben con cuánto de creatinina más o menos se manejan sus pacientes y van a tener una idea. Eso es cuando lo conocen al paciente, obviamente, ¿no? Y la oliguria, para eso medimos lo que aprendieron la anterior vez, el ritmo diurético, menor a 0,5 ml kilogramo por hora por al menos 6 horas. Definición de la gravedad, definición y estadio de la injuria renal aguda basada en el grupo KDIGO. Lo divide en 3 estadios, estadio 1, 2, 3, y de acuerdo a esto, ¿no? Incremento de la creatinina sérica de 1.5 a 1.9 veces del valor basal. ¿A eso qué quiere decir? Si conocemos que nuestro paciente tiene un valor basal o ingresa con un valor de 0,8 miligramos de decilitro de creatinina y de pronto vemos que subió a 1.5, o sea, aumentó la creatinina 1.5 veces el valor basal, ya lo podemos catalogar con una injuria renal aguda. O subió mayor a 0,3 miligramos de decilitro, entró con 0,8 y ahora está con 1.1. Ya lo consideramos como una injuria renal aguda. O el paciente orinó, le sacamos el ritmo diurético y resulta que en las últimas 12 horas solamente hizo un gasto urinario de 0,5 ml. También lo catalogamos como un estadio 1. En el estadio 2 ya vamos aumentando, obviamente de 2
a 2.9 veces el gasto basal. El gasto urinario menor a 0,5 y así en el estadio 3, ¿no? Vamos viendo, y en el estadio 3 obviamente tenemos anuria por 12 horas. Existen también otras clasificaciones de lo que es la injuria renal aguda, que esa va a ser como parte de su práctica. Donde luego les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. En cuanto a la epidemiología, el fracaso renal agudo o la injuria renal aguda o la falla renal aguda es algo muy frecuente en los pacientes, sobre todo en los pacientes internados, en los pacientes añosos. Y, por ejemplo, este estudio que se publicó en la revista JAMA en el 2005, donde se estudiaron 29.269 pacientes, encontró que existía una incidencia, de 5.7% por ciento de falla renal aguda en estos pacientes, donde la causa más común fue el shock séptico, ¿no? Con 47.5%. La causa de falla renal aguda, entonces, la más común fue el shock séptico, o la sepsis, ¿no? Bueno, vemos del 5 al 15% se produce en pacientes críticos. La mortalidad es alta, tenemos una mortalidad del 10 al 15%, y aumenta mucho más cuando se suma a la falla renal aguda una disfunción orgánica múltiple, en el cual tenemos una mortalidad del 50 hasta el 90%. Esto se ve mucho en pacientes críticos que tenemos internados, sobre todo si empieza con una falla renal aguda y luego tiene una falla hepática, o el paciente se complica más, tiene que entrar en hemodiálisis de manera aguda, la mortalidad realmente es elevada, ¿no? La incidencia anual en la comunidad, 100 casos por 1 millón de habitantes, y ocurre en el 4% de las admisiones hospitalarias. ¿Cuál es la etiología? Existen 3 tipos de etiología, clásicamente, que las llamamos prerrenal, renal y posrenal. Creo que ya saben un poco de esto. Prerrenal obviamente es antes de lo que está dentro del riñón, quiere decir en todas las vías que llegan antes del riñón, y quiere decir un paciente que está deshidratado, un paciente que está hipovolémico. A eso se refiere una injuria renal aguda prerrenal. Una injuria renal quiere decir una alteración ya sea glomerular, intersticial, tubular o vascular dentro del riñón, ¿no? Y una postrenal, lo que está por debajo del riñón, o sea, lo que continúa después del túbulo contorneado distal, vienen los cálices, ¿no ve? Y los túbulos colectores, los cálices. Desde si existe una obstrucción a ese nivel, ya se lo llama postrenal. ¿Qué son del 10%? La prerrenal es la más frecuente, como vamos a ver, un paciente deshidratado por cualquier motivo. La renal y la postrenal, que es en menos frecuencia, pero aquí sí también la vemos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la injuria renal aguda y la enfermedad renal crónica? Hay que saber que toda injuria renal aguda puede revertir. Si bien tenemos pocas horas o pocos días para poder revertir esta injuria renal aguda, si esta llega a pasar cierto tiempo, puede convertirse en una enfermedad renal crónica. ¿Cómo lo tomamos nosotros? Una injuria renal aguda, por ejemplo, un paciente que entra con creatinina de 0,8, sube la creatinina por algún motivo, sube a 2, luego a 3, y posteriormente de hacer tratamiento, de hacer hidratación, baja la creatinina, pero se estanca en una creatinina de 2, y si pasa los 3 meses de mantenerse esa creatinina en 2, obviamente no va a estar internado los 3 meses, ¿no? Pero de manera ambulatoria vemos que el paciente sigue con una creatinina de 2, ya lo podemos llegar a catalogar como una enfermedad renal crónica.
¿Cuáles son los factores de riesgo para que esto suceda? Son la edad, el grupo, raza o grupo étnico. Como dijimos, los de raza negra tienen mayor probabilidad de hacer una falla renal. ¿Por qué? Porque son hipertensos por naturaleza. La hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, ¿no? Y la severidad de la injuria renal aguda también va a influir en que se convierta o no se convierta en una enfermedad renal crónica. Pero también el estadio de la enfermedad renal crónica. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, qué sé yo, que ya lo hemos catalogado que es crónico, que está con 4, 3 de creatinina, está en un estadio 3, estadio 4 de falla de enfermedad renal crónica, esta puede reagudizarse, ya sea porque se infectó, porque se deshidrató, tomó algún nefrotóxico y le empeora, por decir así, la falla renal que tiene. Puede hacer una enfermedad renal crónica reagudizada. O sea, ¿qué quiere decir? Que de lo crónico que está, por unos días se empeora como si fuera una injuria renal aguda. O sea, se agudiza, se reagudiza esa enfermedad renal crónica, o sea, se pone peor, y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? La enfermedad renal crónica puede hacer una injuria renal aguda, o sea, puede reagudizarse y comportarse como una injuria renal aguda, o la injuria renal aguda, si se mantiene en el tiempo por más de 3 meses, puede desarrollar una enfermedad renal crónica. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, entonces, no es cuestión de que una es o una o la otra. Un paciente puede llegar a desarrollar los dos tipos, ¿no? Una injuria renal aguda que se convierta en crónica, o una enfermedad renal crónica ya diagnosticada que se reagudice y se haga injuria renal aguda. ¿Se está viendo bien en la pantalla? Sí, doctora. Bueno. Entonces, hablando de la injuria renal aguda prerrenal. Esta injuria renal aguda prerrenal, como dijimos, es todo lo que está antes del riñón. ¿Por qué se produce? Por una hipovolemia, generalmente. La hipovolemia ya puede ser por deshidratación, paciente con shock hipovolémico, un paciente que está sangrando bastante, un paciente con un golpe de calor, por ejemplo. Entonces, existe disminución del gasto cardíaco. Al existir disminución del gasto cardíaco, puede haber una vasodilatación sistémica. ¿Para qué? Para tratar de perfundir los órganos más importantes, aunque existe una vasoconstricción, que se llama una vasoconstricción periférica, para tratar de quitar ese flujo sanguíneo en la parte periférica y llevarlo a los órganos importantes. Y también una vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Esto para qué hay una vasoconstricción? Para mantener la presión hidrostática en el filtrado, para el filtrado glomerular. Entonces, esta hipoperfusión renal, que se puede producir por una hipovolemia, ¿qué es lo que va a hacer? Una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del simpático. Existe también una vasodilatación de la arteriola aferente, que es la que llega al riñón. ¿Para qué? Como dijimos, para mantener la presión hidrostática del glomérulo. Aumenta la vasodilatación de la arteriola aferente para que llegue, de lo poco que hay de gasto cardíaco, de lo poco que hay de volumen sanguíneo, llegue más al riñón y se hace mayor presión, comprimiendo o haciendo constricción de la arteriola eferente. Entonces, llega mayor flujo, pero se topa con una arteriola eferente que está contraída, y eso aumenta la presión porque no puede pasar libremente, ¿no? Entonces, aumentamos la presión hidrostática y con eso mantenemos el flujo, el filtrado glomerular, perdón. Entonces, al hacer la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona, ¿qué es lo que va a provocar? Reabsorción distal de sodio, disminuye el sodio en la orina, el sodio
va a ser menor a 20 miliequivalentes litro y la fracción de excreción de sodio menor a 1. Habíamos hablado de lo que es la fracción de excreción de sodio, ¿se acuerdan en anteriores clases? Que era una de las maneras de diferenciar una injuria renal aguda, prerrenal de una renal, ¿no ve? En el caso de la prerrenal, la fracción de excreción de sodio es menor a 1, ¿por qué? Porque existe mayor reabsorción de sodio en los túbulos distales para que reabsorbemos el sodio, ¿para qué? Para mantener líquido, para mantener la bulimia. Entonces, eliminamos poca cantidad de sodio en una prerrenal. En cuanto a la angiotensina 2, existe una reabsorción proximal de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, agua, una vasoconstricción, como habíamos dicho, de la arteriola eferente para mantener el flujo sanguíneo. Y el aumento de la ADH, de la hormona antidiurética, que retiene sodio. Ustedes saben que el sodio, si se reabsorbe agua, perdón, se reabsorbe junto con sodio, y entonces vamos a tener una disminución del volumen urinario y una orina más concentrada. Te voy a hablar. Hay bichos en la puerta. Ya. Entonces aquí vemos en el caso de una hipoperfusión, con dilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿no ven? ¿Para qué? Como mecanismo de compensación para mantener este filtrado glomerular. En el caso de del uso de AINES o de analgésicos no esteroideos, ¿qué es lo que vamos a provocar? Una disminución de los vasodilatadores o de las prostaglandinas vasodilatadoras. Entonces, haber una constricción de la arteriola aferente y eso nos va a disminuir el flujo sanguíneo dentro del glomérulo. En el caso de los IECAS pasa lo contrario. Existe un aumento, una vasodilatación de la arteriola aferente y aumenta el flujo del glomérulo, ¿no? Y es por eso que un tiempo se utilizó bastante los IECAS como protectores de la función del glomérulo. Y bueno, en la parte prerrenal, dijimos puede ser por hipovolemia, por bajo gasto o por resistencias vasculares. Hipovolemia, hemorragia, diarrea, vómito, hipoaluminemia, trauma, tercer espacio, pancreatitis, peritonitis, quemaduras, pacientes que pierden harto líquido. En el bajo gasto, bajo gasto es un paciente que el corazón no está funcionando bien, es decir, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. No bombea bien el corazón, en una insuficiencia cardíaca, en un infarto agudo de miocardio, en una enfermedad vascular, taponamiento, hipertensión o un TEP. Y resistencias vasculares, una vasodilatación excesiva, como habíamos dicho, que es la sepsis o la anafilaxia, la policitemia o el mieloma múltiple. En la sepsis, que es una de las mayores causas de injuria renal aguda prerrenal, es por esto, ¿no? Por la vasodilatación excesiva que nos produce la sepsis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una relación BUN-creatinina mayor a 21, elevación de la creatinina, elevación de la urea, orina concentrada, un sodio menor a 20 miliequivalentes por litro, una fracción de excreción de sodio menor a 1, prerrenal, siempre fracción de excreción menor a 1, y una osmolaridad urinaria mayor a 500 miliosmoles por kilo. También encontramos sedimento urinario. En el sedimento urinario, los cilindros hialinos o la proteína de Tamm-Horsfall. Esta proteína es la que se filtra y estos cilindros, utilizando como moldes los túbulos, entonces se van a salir los cilindros hialinos. Cuando veamos cilindros hialinos en la orina, quiere decir que existe proteinuria y puede existir daño tubular. El índice de fracaso renal es menor a 1. ¿Cuáles son los síntomas? El paciente tiene sed, tiene hipotensión,
hipotensión ortostática, frialdad cutánea, taquicardia, todos los síntomas, ¿no?, de una deshidratación. Y lo más importante, oliguria y disminución de la presión venosa central. La presión venosa central se la mide a través del catéter venoso central, ¿no? Ahora vamos con la injuria renal aguda renal, es decir, del parénquima o intrínseca. ¿Cuáles son las causas? La necrosis tubular, la glomerulonefritis, o sea, afectación solo del glomérulo o solo del túbulo, afectaciones del glomérulo como tal, que son las glomerulonefritis, la nefritis intersticial, o sea, afectación del intersticio del riñón, y la vascular, ¿no? La necrosis tubular puede ser de dos tipos, puede ser isquémica o puede ser nefrotóxica. Esta necrosis tubular aguda puede ser también, necrosis tubular, perdón, puede ser aguda o puede ser un poco más crónica, como vamos a ver con la isquémica, ¿no? Generalmente la isquémica es un poco más crónica, por decirlo así, o se cronifica. Entonces, la necrosis tubular aguda es una entidad frecuente dentro de la internación y también en pacientes ambulatorios. Aproximadamente del 30 al 40% de las injurias renal agudas renales se producen por necrosis tubular aguda. Existe daño a los pequeños vasos o al glomérulo, y la causa más importante de la falla renal aguda es intrahospitalaria, es por una necrosis tubular aguda. ¿Pero qué es lo que nos produce la necrosis tubular aguda? Intrahospitalaria es, por ejemplo, el uso de nefrotóxicos, de fármacos nefrotóxicos, o, como vamos a ver, una injuria renal aguda prerrenal que no la hemos solucionado, puede llegar a ser una necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, entonces, puede producirse por cirugías vasculares o cardiovasculares. ¿Por qué? Porque existe remoción de la volemia, muchas veces se pasa a una circulación extracorpórea, y eso puede llegar a producir una disminución en el flujo, las quemaduras grandes, pancreatitis, sepsis, y una enfermedad hepática. ¿Por qué esta sepsis y pancreatitis, que ya la habíamos visto en la prerrenal? Porque se puede llegar a crónico, o sea, si se mantiene durante muchos días, esta injuria prerrenal puede llegar a afectar a los túbulos y al glomérulo. Entonces ya la convertimos en una necrosis tubular aguda. Por lesión, la etiología, bueno, por lesión directa del tubo, de los túbulos, puede ser, como dijimos, nefrotóxica o isquémica. ¿Cuáles son los principales nefrotóxicos? Aquí nos habla de hemólisis, la mioglobina o es la rhabdomiólisis, las bilirrubinas y sobre todo esto, ¿no? Los fármacos, los contrastes iodados. Es muy frecuente ver una injuria renal aguda en un paciente que hace una tomografía con contraste y no lo hidratamos bien para que elimine el contraste, entonces puede llegar a ser una nefrotoxicidad. Cefalosporina, el principal son los aminoglucósidos, y nuestro gran enemigo para los pacientes nefrológicos son los AINES. Un paciente con injuria renal aguda, con sospecha, con factores de riesgo, no puede consumir AINES, porque ya vimos que existe una disminución de la luz de la arteriola aferente que disminuye el flujo sanguíneo a nivel del glomérulo y le vamos a provocar una necrosis tubular aguda. Los antineoplásicos, obviamente, las quimioterapias y la isquémica, que también afecta al túbulo. Por ejemplo, cuando una falla renal aguda prerrenal no se fue corrigiendo con el tiempo, vamos a convertirla en una necrosis tubular aguda. La lesión indirecta del tubo. Entonces, la lesión indirecta del tubo puede ser glomerular con las glomerulonefritis primarias y secundarias, vascular o túbulo intersticial, ¿no? Y la obstrucción intratubular, o sea, la obstrucción de los túbulos, como cálculos de ácido úrico, proteínas de Bence-Jones, síndrome de lisis tumoral y fármacos como las sulfonamidas o los antivirales.
¿A qué me voy con esto de esta etiología? Si ustedes se dan cuenta y revisan bien esta parte, la injuria renal aguda puede ser de diferentes causas, como dijimos, ¿no? Pero al final, si es prerrenal y la tratamos adecuadamente, se restablece el paciente, restablece la función renal y no pasa nada. Pero si no la tratamos, existe una lesión del parénquima renal como tal. Lo mismo pasa con una obstrucción intratubular o una injuria renal postrenal, ya sea por cálculo, no sé, por un cáncer que está obstruyendo los uréteres o la vejiga. Si al final la obstrucción postrenal se mantiene, la hidronefrosis se mantiene, puede llegar a ser una injuria renal aguda renal. Entonces, tanto la prerrenal como la postrenal pueden llegar a ser injuria renal aguda de tipo parenquimatoso, intrarrenal o renal, como queramos llamarlo, ¿ya? Depende de si actuamos a tiempo o no actuamos a tiempo. Bueno, aquí un dibujito, vamos a pasar, la etiología también. Y estos son los estadios, ¿no? Los estadios, la instauración de la necrosis tubular aguda puede ser en horas, por eso hay que estar pendiente del flujo urinario del paciente, es muy importante, el ritmo diurético del paciente, digamos que ayer estuvo bien y de pronto ustedes calculando el ritmo diurético, que calcularon ahora en la mañana el ritmo diurético y nos vemos que de 1 que estaba ayer ahora está en 0,5, 0,4, ya nos indica una falla renal aguda, entonces es por eso importante el ritmo diurético en todo paciente internado, periodos de hipoperfusión, tasa de filtrado glomerular disminuida, flujo urinario disminuido, incremento de la creatinina sérica, como habíamos visto en las tablas anteriores, y el mantenimiento 1 a 2 semanas después, la lesión de células epiteliales establecidas, se va estabilizando el filtrado glomerular, se reduce al mínimo la diuresis, puede existir sobrecarga de volumen y uremia. Sobrecarga, ¿por qué? Porque tenemos un flujo un ritmo diurético disminuido, entonces no estamos eliminando y eso se va sobrecargando en el intravascular del paciente y se puede ir a tercer espacio también. Y la resolución es un retorno gradual del filtrado glomerular y puede encontrarse la famosa fase poliúrica, ¿no? El paciente que de pronto no orinaba o estuvo mal 2 o 3 días con elevación de la creatinina, lo hidratamos, se encharcó, qué sé yo, estábamos asustados que ya iba a entrar a diálisis y de pronto empieza a resolverse y empieza a orinar, orina 3, 4 litros y hay que tener cuidado, no es que esté del todo bien, sino que está en una fase poliúrica de la falla renal aguda, y si no tenemos cuidado y le hacemos una hipovolemia, lo podemos mantener con esa falla renal. Pues lo mismo. ¿Y qué vamos a encontrar? Una BUN y creatinina, la relación BUN-creatinina menor a 10:1. El sodio urinario, habíamos dicho que es mayor a 20, en una renal no existe una reabsorción de sodio, entonces el sodio lo vamos a eliminar por la orina, fracción de excreción de sodio es mayor a 1, la osmolaridad es baja, de 250 a 300 no existe una buena concentración de la orina, como habíamos dicho. La urea, la relación urea-orina y urea-plasma es mayor a 8, tenemos sedimentos, en el sedimento urinario los cilindros granulosos, que dijimos que es la proteína de Tan-Horsfall, y el índice de fracaso renal mayor a 1. En la postrenal, en la injuria renal aguda postrenal, puede ser de origen intratubular, o sea que esté afectado ya sea el tubo o los uréteres, o puede ser extrarrenal por una obstrucción extrínseca, algo que esté obstruyendo desde afuera y que esté presionando ya sea el riñón, los uréteres, los cálices, la vejiga, la uretra. Intratubular puede ser por cristales intrasolubles, que son los cálculos, ya sean cálculos de ácido úrico, de colesterol, de magnesio.
de ácido ascórbico, ahora que está muy de moda utilizar la vitamina C por el COVID, existe bastante incidencia de cálculos renales por la vitamina C. Y entonces, ¿qué va a hacer estos cálculos? Aumentan la presión intratubular y disminuyen la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque al disminuir la tasa al aumentar la presión intratubular, existe un aumento de la presión de manera retrógrada hasta llegar al glomérulo, lo que impide, ¿no? Se opone a la filtración, a la filtración de la sangre, se opone a la presión hidrostática del glomérulo, de manera retrógrada, ¿no? Y como dijimos, la obstrucción renal, extrarrenal, perdón, puede ser por un tumor, generalmente son tumores, ¿no? Ya sea propios del urétero, de la vejiga o de la uretra, o pueden ser por que están tumores adyacentes, tumores o abscesos adyacentes a la anatomía del riñón. La etiología puede ser, como dijimos, intraluminal, las litiasis, que son los cálculos, coágulos también pueden producir, o tumores intraparietales, estenosis, tumores, malformaciones, compresión extrínseca, como la hipertrofia benigna de próstata, un adenocarcinoma de próstata, una fibrosis retroperitoneal, malformaciones congénitas, como el riñón en herradura, disfunción neurógena, una vejiga neurógena, como dijimos, no existe una buena evacuación de la vejiga, esta con la orina va a aumentar su presión y de manera retrógrada va a aumentar la presión de los uréteres, de los cálices, de los túbulos colectores del glomérulo, ¿no? Entonces, de manera retrógrada disminuye el filtrado glomerular. Disfunción de la unión piel-ureteral y un reflujo vesicureteral. Insuficiencia renal aguda, postrenal, que vamos a encontrar la buncreatinina mayor a 20:1, la relación, el sodio urinario mayor a 20, fracción de excreción mayor a 1, y la osmolaridad urinaria menor a 400, y en el sedimento, esto es importante, vamos a encontrar muchos cristales, ya sea de magnesio, de calcio, de ácido úrico, diferentes tipos de cristales dependiendo de la etiología. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Ya sabemos, los laboratorios básicos, hemograma, creatinina, nitrógeno, electrolitos, gases, cálculos de índices urinarios, lo que hicieron en la anterior clase, una ecografía renal y de vías urinarias, y la orina, ver el sedimento. Tenemos que ver el sedimento, tenemos que ver las proteínas, sodio, potasio, urea y la osmolaridad. Esto ya habíamos visto, creo también, diagnóstico diferencial entre la prerrenal y la renal o parenquimatosa o intrarrenal. Esta tabla, apréndansela, está bonita. Osmolaridad urinaria mayor a 500 es en la prerrenal. ¿Por qué? Porque no está la orina más concentrada, porque trata de reabsorber todo el agua que puede y disminuye el volumen urinario. Y en la renal, existe una osmolaridad menor a 350, o sea, tiene dificultad para concentrar la orina. El sodio en orina, menor a 20 en la prerrenal y mayor a 20 en la renal, fracción de excreción de sodio, menor a 1 en la prerrenal y fracción de excreción de sodio mayor a 1 en la renal, ¿no? Esto ya habíamos visto, se la van a aprender esta tablita. Como toda enfermedad existen excepciones a la regla y existen también patologías en las que puede haber una injuria renal aguda, renal o parenquimatosa, pero con una fracción de excreción menor a 1 o con un sodio urinario menor a 20, como se produce en la prerrenal. Puede ser una glomerulonefritis endocapilar postinfecciosa, vasculitis de pequeños vasos. En la rhabdomiólisis también podría presentarse hemólisis, colestasis o en los contrastes, ¿no? Entonces, siempre hay una excepción a la regla y si tienen algún caso que ustedes piensan que es renal, pero los valores no les concuerdan, podría tratarse de una de estas patologías, ¿no? Hallazgos urinarios en la injuria renal aguda, como dijimos, los cilindros son importantes. ¿Por qué? Porque esto nos indica filtración de proteínas.
Si son hialinos, es una ira funcional, puede ser una fiebre, por ejemplo. Un paciente con fiebre puede tener cilindros hialinos. Cilindros pigmentados, una necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, cuando ustedes ven un paciente que digamos, por la sonda o una diuresis espontánea tenga una orina color a té súper espeso, sospechen de una necrosis tubular aguda, es algo característico, sale como Coca-Cola la orina. Los cilindros hemáticos por las vasculitis, por Doctora, ejemplo, perdón, ¿espeso o el color oscuro? color oscuro, así como Coca-Cola, ¿no ve? Sin gas, así color café, medio negruzco, así pues. Si ustedes ven un paciente así, de repente están en su internado, llega alguien y de pronto empieza a orinar de ese color, sospechen de una necrosis tubular aguda, sospechen, avisen, háganle sus controles de creatinina, mídanle el ritmo diurético porque puede tratarse de una necrosis tubular aguda. A veces los pacientes hacen una necrosis tubular aguda solo con una dosis de AINES. Solo con una dosis. Hay pacientes que se reaccionan bastante, por ejemplo, al diclofenaco, que es uno de los que más produce. Colocan un diclofenaco intramuscular, por decirlo. Y yo he visto pacientes jóvenes que con una dosis o 2 dosis de diclofenaco hacen una necrosis tubular aguda. Entonces siempre si vamos a dar AINES, pedir al paciente primero que tome bastante agua para forzar un poco, o sea, aumentar la presión de la filtración y para mantener hidratado al paciente, ¿ya? Los cristales que vamos a ver en la orina puede ser de ácido úrico, como una hiperuricemia, oxalatos, pigmentos, mioglobina, hemoglobina. Podemos ver hematíes en las glomerulonefritis, ¿no ve? Autoinmunes o vasculitis. Entonces recordemos que si bien tenemos la clasificación prerrenal, renal y postrenal, la prerrenal y la postrenal pueden convertirse tranquilamente en una renal si no actuamos a tiempo. Y podemos tener todas las cosas y decir, ay, ¿por qué tiene, no sé, por qué tiene cilindro, o por qué tiene hematíes si es una prerrenal? Si no hemos actuado a tiempo y ha hecho una glomerulonefritis, puede ser. Entonces, siempre estar atentos, pero podemos clasificarla en un principio, pero si la injuria renal aguda ha pasado mucho tiempo, puede llegar a ser una renal y ya ahí no vamos a saber diferenciar generalmente de si fue lo uno o lo otro, ¿no? Si fue primero renal o fue primero prerrenal. O a veces vienen combinadas también. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Puede ser normal a veces, pero tratamos de buscar incremento de la ecogenicidad en la necrosis tubular aguda de origen nefrotóxica. En la isquémica puede ser normal o aumentada la ecogenicidad. Pueden estar los riñones disminuidos de tamaño o también en algunos pueden estar aumentados, como en la hidronefrosis, y desestructurados, ¿no? Definición de biomarcadores, esto ya hemos visto, hemos hablado sobre esto, vamos a pasarlo, que son creatinina, urea, la diuresis, ya hemos hablado de esto. Y los marcadores, los nuevos biomarcadores, recordemos, la cistatina C es un excelente biomarcador. No lo usamos mucho aquí en Trinidad, pero ya en Bolivia lo están utilizando bastante. Aquí ya lo podemos pedir, la cistatina C. Acostúmbrense, ya cuando ustedes de repente ya salgan de médicos, va a ser como pedir una creatinina, usar la cistatina C, porque nos va a determinar si existe una falla renal aguda de manera muy temprana. O sea, a la simple sospecha pedimos cistatina C y ya nos va a prácticamente confirmar que existe una necrosis, una injuria renal aguda. El ENGAL y lo que habíamos visto, el KIM-1 la interleuquina 18, ¿no? Que habíamos hablado en anteriores temas. Tratamiento, esto es importante. Normalizar la situación hemodinámica, corregir la causa, siempre corregir la causa. Si el paciente está deshidratado, pues lo vamos a hidratar. Si el paciente está obstruido, lo vamos a desobstruir. La hipovolemia, hipervolemia, furosemida. En esto, por ejemplo, no estoy yo muy de acuerdo. En una injuria renal aguda, no vamos a utilizar furosemida.
Esto no vamos a utilizar furosemida. Aquí habla solamente en casos de hipervolemia, pero no, difícilmente vamos a utilizar furosemida en una necrosis tubular aguda peor, digamos, no lo vamos a usar, ni en una... Pero si es prerrenal, no le vamos a poner furosemida para que orine más, y lo que le falta es líquido, ¿no ves? Entonces, ¿cómo vamos a forzar el riñón si no le hemos puesto líquido? Y si es postrenal, tampoco podemos ponerle furosemida porque lo que vamos a hacer es forzar y forzar más el riñón, pero no hay por dónde salga, ¿no? Entonces esto, para que no se confunda, lo vamos a quitar. Solo en una hipervolemia, sí, en un paciente que está con un edema agudo de pulmón, podemos usar, ¿no? Pero no. La acidosis metabólica hay que corregir. Siempre, ya vamos a hacer la parte práctica de acidosis, de corrección de bicarbonato, por ejemplo, si la cifra es inferior a 18, dice aquí. Pero en realidad un pH tiene que haber un pH menor de 7 o menor a 7, y manejo de la hiperpotasemia si es mayor a 6. Bueno, el paciente primero tiene falla renal, no sabe, ¿está hipovolémico? Sí o no, o sea, ¿está deshidratado? Sí o no. Ya, si está, ponemos líquidos endovenosos. Hacemos una carga, por ejemplo, podemos hacerla una primera carga. Si el paciente no es cardiópata, si el paciente no es, qué sé yo, pulmonar, no es muy anciano, podemos ponerle una carga a 30 ml por kilo durante una hora, Hacemos una carga que nos va a salir, no sé, 1500, por decirle. Pasar de solución fisiológica en una hora. Si con eso no orinó, si continúa oligoanúrico, si no existe contraindicación, como ya les advertí, se podría forzar diuresis, pero no es lo indicado, Lo indicado es hidratar al paciente. Si el paciente está hipovolémico, ustedes hidrátenlo sin miedo. Si el paciente no es muy anciano, si el paciente no tiene un corazón grande, no tiene insuficiencia cardíaca, ustedes hidrátenlo y les aseguro que el paciente va a responder, sin necesidad de llegar a usar la furosemida. En realidad, furosemida no. ¿Por qué? Y van a ver que si le ponen furosemida, lo hacen peor, digamos, o sea que no es adecuado. Entonces, si es una ira prerrenal, corregir las alteraciones electrolíticas, ya sea el sodio, el potasio, la acidosis metabólica. Si es hipovolemia, eliminar fármacos antihipertensivos y diuréticos. ¿Ven? Aquí eliminamos diuréticos y los antihipertensivos para no disminuir el gasto cardíaco. Hidratamos con cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? Solución fisiológica, solución Ringer. O si el paciente en realidad lo que tiene es hemorragia, ponemos sangre, ¿no? Hacemos transfusiones. Si tiene gasto cardíaco bajo, controlamos la frecuencia cardíaca, descartamos un taponamiento, sopesar inotrópicos, que son los vasoactivos, síndrome hepatorrenal, expansión con albúmina al 5% y terlipresina. Esto está muy indicado en pacientes, bueno, no es parte de la cátedra, pero el síndrome hepatorrenal podemos dar un temita como esto porque es muy frecuente, sobre todo en pacientes que tenemos internados que son alcohólicos, ¿no? Y que tenemos pacientes con hepatopatías crónicas, tenemos bastante síndrome hepatorrenal. Y bueno, si es obstructiva, restablecer el flujo de la orina, como les dije, desobstruirlo, sacarlo del cálculo, hacer una nefrostomía percutánea, lo que se tenga que hacer, sondaje, nefrostomía o catéter. Si el paciente no corrige el potasio ni la acidosis, hay que ver, sopesar si el paciente va a ingresar a diálisis o no. ¿No ven? Bueno, necrosis tubular aguda, si es autoinmune, aquí dependiendo de la etiología que tenga, ¿no? Aquí lo mismo, ira prerrenal con gasto cardíaco normal, aquí toma en cuenta el gasto cardíaco, ¿no? Por ejemplo, un gasto cardíaco normal puede ser deshidratación, albúmina muy baja. Cuando hay albúmina muy baja, ¿qué dijimos? Que el paciente puede producirse una
un edema o una nasarca, entonces está hinchado el paciente, pero el líquido está en tercer espacio, está en las piernas, está en el abdomen, o puede ser una sepsis en fase inicial. En este caso, cuando el paciente está hipoalbuminémico, sí podemos utilizar sin miedo la albúmina más el diurético de asa, pero solo en este caso yo lo recomendaría, ¿no? El paciente esté hidratado, obviamente jamás vamos a poner furosemida, nunca. Le vamos a dar solución salina. Si tiene hemorragia, le vamos a dar sangre, ¿ya? Con coloides. Si tiene sepsis en fase inicial, si el paciente está choqueado, obviamente, noradrenalina, ¿no? En la insuficiencia renal aguda prerrenal con gasto cardíaco bajo, esto quiere decir un paciente cardiópata, ¿no? ¿Ve? Que no funciona el corazón, no bombea, entonces no le llega flujo al riñón. Tratamiento, obviamente, de la cardiopatía, darle inotrópicos positivos, que son la dobutamina. Vamos a dar dobutamina, ¿para qué? Para darle mayor fuerza a ese corazón y que pueda aumentar el gasto cardíaco. En una injuria renal aguda establecida, aseguramos la hidratación y retiramos nefrotóxicos. Nefrotóxicos son los AINES, los aminoglucósidos. Principalmente, ¿no? En la ira parenquimatosa renal, de acuerdo a la causa, si es nefritis intersticial aguda o retirar fármaco, podemos dar corticoides, obstrucción de la arteria renal, fibrinolisis o dilatación arterial. Lo tratamos, o sea, fibrinolisis como tratar como un infarto, ¿no? Así como hay infartos en el corazón, igual puede haber una obstrucción de la arteria renal. Y una glomerulonefritis post-estreptocócica, tratamientos de las complicaciones, que, bueno, ustedes ya saben, tratamientos, su penicilina, en este caso sí podemos dar furosemida, ¿no? Y la postrenal obstructiva, desobstruir de lo que tenga, si hay que la próstata, operar la próstata, poner un catéter doble J, si es que el uréter está colapsado, está obstruido, o hacer una nefrostomía percutánea, si es que todo lo demás está tomado por un cáncer, por ejemplo, es muy frecuente acá, que los riñones están con hidronefrosis porque tienen una pelvis congelada, quiere decir que tienen cáncer en toda la parte pélvica. Entonces, ya no hay por dónde salga la orina, está todo tomado, entonces se hace una nefrostomía percutánea, que es una punción a través de la región lumbar para poder ir directo al riñón y poner una sondita ahí. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones de diálisis? Retención de productos nitrogenados, una urea mayor a 200, hiperpotasemia grave, un potasio mayor a 6.5 y con repercusiones en el electrocardiograma, pero que sea refractaria, obviamente, ¿no? Primero, si vemos un potasio de 6.5, ¿qué le vamos a hacer? Soluciones polarizantes, le vamos a hacer salbutamol, regular la membrana con gluconato de calcio. Vamos a hablar posteriormente de esto que es hidroelectrolítico. Como dijimos, alteraciones graves que no se corrigen con tratamiento médico, alteraciones de volemia o diuresis, oliguria, sobrecarga de volumen, si el paciente, por ejemplo, no puede eliminar porque tiene alguna falla cardíaca o algo, se sobrecargó, podemos ayudarle con diálisis, ¿no? Y eso sería todo por el momento. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, ninguna. Les voy a dejar una tarea. Van a encender sus cámaras, por favor, para que saque la foto. El otro día no saqué foto de la clase. ¿Alguien no sacó foto de la clase que pasaron con el doctor Fernando? Ahorita vamos a... Prendan sus cámaras para sacar la foto, ¿ya? Estamos con Gina, doctora. Ya, pero Eliana Choque, ¿y quién es la otra? Aquí, doctora, estamos igual, Lorena y Guadalupe. Pasan Diana Choque, Mancilla, Gina, Alejandra. Yo tengo Mega.
Ya, está bien. Con Gina Alejandra, doctora. Ya. Entonces le voy a dar rápidamente una tarea, ¿ya? La tarea que van a hacer y me van a mandar a... No, me la van a llevar al hospital. Ya sé que de a una, o sea, reúnanse, no sé, por grupo, uno se reúne de a 10 hojitas y me la llevan, encargado. Hasta el viernes, por favor, me van a llevar hecho a mano, con su nombre, porque no soy adivina, la clasificación Akin, la clasificación de rifle en injuria renal aguda. Y si encuentran otra clasificación más, también la ponen a mano, no voy a aceptar en computadora, a mano. En una hojita, y me la llevo al hospital. Yo estoy ahí hasta la 1:30, estoy todos los días en el hospital. Doctora, por favor, ¿puede repetir la Hasta el clasificación viernes, de qué ¿no? dijo? Hasta el viernes, clasificación de la injuria renal aguda, la clasificación de Akin y la clasificación de rifle, ¿ya? A mano, van a escribir de qué se trata, cuál es la clasificación. Si encuentran otra clasificación más también, ¿ya? ¿Cuántas hojas como mínimo, disculpe, doctora? Si son 2 tablitas o 3 tablitas, no son más. Pachuy, doctora, dígale 10. A él le Ya gusta lo- escribir. Ya, doctora, muchas No gracias. son más de 2 hojas, y mejor si es una hoja, que les entre todo en una hoja. Mejor que una. En una hoja todo, porque son las clasificaciones no son muy largas. Y esas las tienen que aprender igual para su examen, ¿ya? Así que háganlas a mano, no quiero computadora. Hasta el viernes. Te voy a mandar las indicaciones a su compañero Julio Cuellar para que presenten, ¿ya? Sí, mejor, Ya, doctora. doctora. Ya vayan a su examen. Que les vaya bien. Gracias, doctora. Chao. Muy buenísima su clase, doctora. Chao. Chao, doctora.